La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Internacional de la Imagen FINI 2021, en su modalidad virtual. Fernando Gachús es antropólogo social, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, bajo la línea de investigación del discurso y semiótica de la cultura. Maestro en historiografía, arte y cultura visual, por la Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Se ha desempeñado como etnógrafo y fotógrafo del área de indígena preescolar inmigrante en la Dirección General de Educación Indígena CEP. Ha sido becario en la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM, UAM y CONACYT. Buenas tardes, sean bienvenidos, bienvenidos. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y del Festival Internacional de la Imagen Edición, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que actualmente os están. Bueno, a continuación vamos a tener la exposición de Alejandro Magallanes, que esté junto con nosotros en esta modalidad virtual para platicarnos de su extensa obra, de las imágenes y de las palabras. Sean bienvenidos y pues antes de dar inicio voy a dar un pequeño lectura a su semblanza. Es corta porque ha hecho tantas cosas que vamos a sintetizar un poquito. Alejandro nació en la ciudad de en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM. Se dedica a jugar y trabajar con las letras de alguien y otras tan solo por gusto propio. A la fecha ha escrito 10 libros para niños, un par de libros de artista. Trabaja para las áreas culturales y sociales y ha dibujado, diseñado muchos otros libros, carteles, animaciones, collage, fotos, letras e imágenes, monografías de su trabajo como diseñador y cartelista en China, España y Alemania, y su trabajo internacionalmente. Desde el 2004 es miembro de la Alianza Gráfica Internacional, arrestos nacionales e internacionales, así como diversas exposiciones alrededor del mundo. Alejandro, más que 1000 palabras, ya que 1000 palabras combinadas entre sí crean aproximadamente alguna cifra. Cree que si alguna imagen se vuelve imborrable en tu memoria, no pues la emoción que te provoca. Pues bueno, sean bienvenidas todos y todas a este gran conversatorio que vamos a tener con Alejandro Magallanes y pues le cedo la palabra a recibir sus observaciones y todo lo que gusten aportar en esta gran conversación que va a unos momentos. Adelante, Alejandro, buena tarde. Bueno, muchas gracias, Fernando, por esta presentación. Gracias también a Frida Castañeda, que se ha encargado pues, de esta conversación. Por supuesto, a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que estoy muy contento de estar en este festival. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos los que nos ven. Les platico que durará 1 hora, 5 minutos, 1 hora 10 minutos. Así que sí me... Y eso. Y bueno, pues para que sea una conversación, yo les propongo que, bueno, pues que pues en algún momento podemos, si tienen algún interés en alguno de las imágenes que les muestre, me lo dirán. Y si no, bueno, pues también al final va a haber una sesión de preguntas. Entonces es importante, pues tiene que existir eso para que no solamente sea un monólogo. Entonces, sin más, pues les voy a presentar lo que para ustedes. Espero que les guste, que les interese. Y vamos a hacerlo acá. Aquí se ve. Entonces, bueno, esta plática se llama Lo que hago y lo que pienso, y bueno, viene el Festival Internacional de la Imagen. Esta que voy a enseñar, los diseñé con esta tipografía que estoy desarrollando. Bueno, pues está mucho basada en los letreros, pues que me gustan tanto, diseño popular, y ahorita platicaremos un poco como de todo eso. Y bueno, buenos días, buenas tardes. También creo que nos ven en muchas partes. Y bueno, lo que presentación es presentarles como algunos proyectos recientes. Son proyectos que escogí y que están hechos durante la ¿no? Ya que va a ser un proyecto, ya que va a ser una presentación por Zoom y distinta, muy dentro de lo que ya estamos viendo todo el tiempo, pensé que
que era bueno estos proyectos que he diseñado o he hecho a partir de, pues, de este periodo complicado. Bueno, las imágenes y las palabras, ¿no? Mi trabajo diseñador gráfico, también como artista visual y como escritor, ¿no? Todo tiene que ver con las imágenes y las palabras. En una buena... es difícil de describir como la emoción que nos provoca, como había leído Fernando, pero necesitamos como eso para poder comunicarnos con los demás. Y las palabras, pues tienen en sí mismas, ¿no? Siempre hacía un juego en el que, les pido que imaginen, ¿no? Todos ustedes ya lo tienen en la mente y que es totalmente distinto al de las demás personas, ¿no? Ahora, gato amarillo gordo callejero, ya lo tienen, gato amarillo callejero disfrazado de perro, ¿no? Entonces, ahí estas palabras que les dije ya tienen una carga de imagen. Por ejemplo, si les digo, ¿no? Festival Internacional de la Imagen, ¿cómo podríamos con imágenes y que se entendiera, ¿no? Pero en cambio, si lo decimos con palabras, nosotros nos imaginamos todo lo que pues, nosotros podemos aprender de este Festival Internacional de la Imagen con palabras. Y bueno, el diseño que les presento estaba yo probando justo esta tipografía y se me ocurrió pensar esto, los están hechos por diseñadores, ¿no? Esto generó como cierta polémica, pero realmente yo pienso que es algo que tenemos que ver con sentido del humor. Cuando yo veo, por ejemplo, el diseño popular, el que hacen las personas, por ejemplo, en una tiendita o como eso, y que hacen ellos cartulina pegada en un poste para encontrar un perro o, en fin, todos estos son por las personas porque tienen que hacerlo. Y para quien lo hace es lo más importante que existe en ese momento, ¿no? Entonces es una enseñanza que me parece que tenemos que diseñar los gráficos, ¿no? Y bueno, pues también la verdad es que pasa. Yo no estoy totalmente, yo no estoy de acuerdo en que luego los vemos por los clientes y porque nos dicen algo sobre nuestros diseños y entonces, etcétera. Porque bueno, finalmente quien más sabe de las cosas, de sus cosas, pues puede ser como el propio cliente, ¿no? Entonces, bueno, en fin, no es una cosa de discusión, sino que es un pase en equipo y es lo que hace como realmente disfrutable, como pues justo para los demás, un trabajo de encargo. Entonces, voy a empezar el proyecto Dependientes de Lectores. Cuando comenzó la pandemia, uno de los gremios, precisamente el de las editoriales independientes. Entonces, en algún momento como muy drástico, como en graves problemas económicos, yo diseño económicos y de todo tipo, ¿no? De distribución, bueno, yo diseño los libros de Editorial Madía, ahorita hablaré un poco de ellos, y se les ocurrió a 3 editoriales, que Editorial Era, que como todos ustedes saben, fue fundada por Vicente Rojo, los hermanos Espresate y José Azorín, Sexto Piso, y Almadía deciden para pedir como un apoyo para estas editoriales para poder seguir funcionando. De estos apoyos en los que, bueno, pues se pide este apoyo económico y las editoriales daban algo a cambio, artistas que se incorporaron a esto, donaron obra, en fin, tenemos que hacer un emblema para, para, para agrupar como justo Lo que yo pensé, y bueno, esto después se volvió parte de la imagen que ahorita mostraré, es áreas independientes, pero finalmente todo el trabajo que se hace, pues depende de los traductores y sobre todo depende como de los lectores. Entonces, de ahí viene como el nombre de este esfuerzo, Dependientes de Lectores, ¿no? De estas editoriales independientes. Este es el dibujo, como la imagen, que finalmente era estas manos que pues se ofrecen así como recibiendo algo y que forman un libro. Este es el emblema. Yo quería que fuera como un escudo. Y bueno, ahorita hablaré como justo del trabajo que hago en mi taller, ¿no? El que hace en equipo. Estos son como algunos de los gráficos que se utilizaron, ya muchos detalles,
y se transmiten de teléfono en teléfono por redes sociales, ¿no? Entonces, aquí había mensajes que vamos viendo y fue como crear una paleta de color en el que pudieran como habitar todo lo que se unificaban por la tipografía. Una tipografía neutra para que pudiera pues identificarse justo con todas las editoriales que participaban, ¿no? Esto también, bueno, se utilizaba como avatares sociales y era un poco como parte también un poco como de poesía visual, ¿no? Como esta palabra, dependientes, de lo que dependemos. Y aquí algunas de las muchas aplicaciones, fueron cientos de aplicaciones, una vez que pasó de donación pues que llegó realmente como gracias a los lectores de las editoriales y a las personas que participaban, se siguieron haciendo estos pues de una forma en equipo, ¿no? Entonces eso me gustó mucho, ¿no? Tres diferentes, con diferentes puntos de vista que se unen para, para una causa en común. Y bueno, pues les voy a platicar un poco como del que diseñé durante este periodo de pandemia para la editorial Almadía. La editorial Almadía, que justo ya cumple 15 años, ahora es, no, perdón, sus dulces 16, tenía como una característica que hace más o menos como 13 años, que eran libros que tenían esta camisa, que contaban con un suaje, en una camisa de un papel como más rugoso, que para mí tenía que ver como con las texturas que yo, de Oaxaca, la editorial es una editorial oaxaqueña, y bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Guillermo Octavio de la editorial, esto lo he dicho varias veces, considera los libros como un regalo al lector. Entonces, de esta forma, una doble imagen que podía tener como editorial a partir de este juego de suajes. Aquí se hace como esta doble vista, ¿no? Y que por un lado y después se convierte en una reina de ajedrez con Palmera, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo podemos traducir estas imágenes, ¿no? Si un jaguar y el título dice Palmeras de la brisa rápida, ¿no? Y después vemos como esta imagen, ¿no? ¿Cuál es el tercer espacio que se hace en la mente de un lector, ¿no? Serán imágenes que inquieten el libro. Finalmente, todas estas imágenes son una traducción de los textos. Y bueno, ahí se ve algunas partes del libro. Y bueno, pues aquí de este lado, del lado izquierdo, estas portadas tenían un separador que tú podías quitar de la camisa, pues para ponerla en la página donde te hayas quedado. También aquí hay un suaje para que dejara ver el código de barra. El sistema lo estuvimos utilizando durante 13 años, ¿no? Y que le da a la editorial, tanto nacional como internacional, ¿no? Es una editorial que no viene desde el centro, sino que viene del estado de Oaxaca. Tuvo muchos reconocimientos su diseño, y mucho fue que estuvo como finalista en unos premios internacionales que se dan en el museo. Y bueno, pues ahí se expuso, ¿no? Se expuso junto con, ¿no? Entonces tomaron como todo el trabajo, cientos de libros que se han diseñado. Pero bueno, sin duda, esa es como una cosa posterior, ya como en esto de lo que nos dedicamos, este tipo de cosas, pues son posteriores a la realidad que tiene el trabajo, que es finalmente encontrar sus lectores. Por otro lado, bueno, pues las camisas pues tenían como cierta fragilidad y los libros debían de tener como también la opción de que a pesar de la camisa se perdía, el libro también debía tener como una identidad propia, aunque no tuviera camisa. Y bueno, pues estos son dos de los dos que se diseñaron con este sistema, ¿no? Vemos el libro de Jasmina Barrera, Linea Negra, y que trata sobre es un ensayo que trata sobre la maternidad, ¿no? Entonces aquí la imagen yo la leía como también está de alguna forma pariendo como sus ideas,
está como entre paréntesis, ¿no? Está a punto de llegar. Y después, bueno, abrías la camisa y la ilustración de esta línea negra, que, que es este dibujo o esta que hace de otro color sobre el vientre de las madres, ¿no? Entonces aquí el foco, pues... Y este fue justo el último libro que se diseñó con este sistema, que es El hombre mal vestido, de Guillermo Fadanelli. Y aquí en este caso, aquí no tiene como un cartón, sino que la portada se hizo con un papel albanene para que dejara como entre tinieblas la imagen que se puede ver acá atrás, que es una ilustración, ¿no?, de Artemio Narro, que es un artista pues que a mí me gusta mucho, y que en este autor quería utilizar una imagen de Artemio, ¿no? Una de las todas las dibujo, las diseño yo. Y en este caso, justo, fíjense, la última que se hizo con esto, otro artista, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue tomar la mancha y que, bueno, formaba como una especie de tarántula. Poco antes de que fuera la pandemia, había la necesidad de que estos libros que se habían agotado volvieran a salir. Y aquí pensé como el nombre también de la colección, ¿no? Almadía, porque decidimos que no iban a ser ediciones de bolsillo ni en un papel más barato, sino que simplemente de la camisa y la portada íbamos a hacer libros que pudieran ser un 30% más baratos, dar aún más lectores, ¿no? Y que también pudieran dar al ser una nueva, aumentarles como características para que un posible lector que ya tenemos como ya clásicas del Almadía pudieran también interesarse con esto. Entonces añadieron textos de las propias diferentes acercamientos, como quienes los autores que revisitaban como su libro, ¿no? Y aquí la imagen es como de los carteles desde la Ciudad de México, ya después de que pasaron varios meses, y que a mí es una imagen que me gusta mucho. Estos están como una memoria, ¿no? En las paredes de la ciudad, aunque ya hayan perdido su color, había carteles naranjas, pero que queden ahí, ¿no? De alguna forma pienso que es una metáfora de cómo va. Aquí tenemos como algunos de los libros de esta colección, y como verán la tipografía que he utilizado para el María, y solamente cambiando alguno de los iconos o alguna de las imágenes que se utilizaron en las portadas originales, ¿no? Este despliegue de colores, pues se va armando también esta colección. Bueno, viene la pandemia y viene como una necesidad de cambio. También porque, y por una cosa que me parece también muy bien, es que los libros ya no van a venir retractilados. El retractilado es este plástico que no se maltraten. Estos libros, esta colección que venía diciendo, pues es frágil en realidad, o sea, muchos de la camisa, digamos que, y eso estaba como completamente camisa que a veces se podía lastimar, pero al momento que se hacen estos envíos a las librerías o a diferentes, no tener este plástico, son libros que se van a lastimar. Por otro lado, me bonita la imagen, ¿no?, que se genera con estas palabras, libros que resisten, porque son la editorial que publica estos libros y que sigue resistiendo a pesar de la pandemia, de todas las cosas que trajo en contra, pues, esta situación. Cops de los libros, ¿no? Se los puse así, no los leo, así es como presenté yo el nuevo proyecto a la editorial, ¿no? Entonces, lo y pensamos, porque finalmente el trabajo editorial es un trabajo de equipo, es que, ¿por qué no hacer libros en pasta dura? Bueno, sin duda son un poco más caros en producción, también que tienen también otras características. También entre las cosas que tenían es ponerle un acto en color, que es una página de cortesía. Aquí, por ejemplo, yo pienso en el trabajo que hizo Vicente Rojo, pero como estas guardas, bueno, las guardas se han visto mucho, pero en el caso de Era, unas guardas que cortesía, ¿no? Justo se llaman páginas de cortesía, y estas páginas, al tener como unas características especiales, pues son páginas de cortesía.
Andrea Chapela es un libro de ciencia ficción donde vemos un collage falso, hecho con recorte, en el que vemos como el ángel de la independencia en un mar, ¿no? Es decir, ¿qué habrá pasado para que la Ciudad de México haya quedado? Entonces todo esto lo encuentran en el libro de Andrea Chapela. Para esta nueva colección cambié todo de los libros anteriores del Madía, que eran muy reconocibles, y pues me gustó mucho que la editorial, a pesar de que ya tenía una identidad como muy, muy reconocible, hacer unos libros completamente distintos. La característica que queda de los libros es la tipografía de interiores, que es una tipografía pues muy bien, en el que no se atraviesan los dedos pulgares cuando estás leyendo, en un papel pues también muy bonito, siempre al centro, y solamente es eso lo que se conservó. Les voy a enseñar como algunos de los ejemplos. Holandés, ¿no? Del siglo XVII. Es una Bodonia antigua. Vean qué bonita es la D o la B, ¿no? En cuanto decíamos al principio que la tipografía es también imagen o genera imágenes, la tipografía tiene un dibujo especial que ha sido hecho por alguien en algún momento de la historia. Antes, que tiene como un juego óptico, cuando mueves esta portada empieza, y que como verán pues tiene un diseño más bien como modernista, funcional, con una tipografía. O este libro de Yasnaya Elena Aguilar, Los manifiestos sobre la diversidad lingüística, y que bueno, la portada está hecha con dos letras muy características de el idioma Ayuk. Y bueno, es un libro como muy importante donde la autora pues nos ha reflexionado sobre lo que tiene que ver con la diversidad lingüística en nuestro país y ¿no? O sea, que cuando muere un lenguaje, muere parte de nosotros. Y Cascarón Roto de Tidi López Mills, este es un libro de ensayos. Como faltan 380 imágenes, ya se me hace que va a ser un poco más rápido, Fernando, para que no me tengas que... Pero aquí digamos que dentro de la letra O se formaba como justo y el acento del Cascarón Roto es un avión de la Segunda Guerra Mundial. Furia, de Clio Mendoza, que es una novela que acaba de aparecer y que, bueno, pues también muy, muy fuerte. Cuando estaba diseñándola, después de varias opciones que había platicado ¿no? con las personas que estamos, y de repente pues me acordé de esta fotografía que había yo utilizado en una carpeta de una película González que se llama Los Cuates de Australia. Entonces, que bueno, es muy impresionante porque trata como de la sequía, el desierto, y pueden ver aquí un carnero que murió de pie por la sequía, ¿no? Aquí pueden, y bueno, pues es una foto como muy dramática. Y bueno, la novela de Clio se me hacía como una buena idea poner qué pasaba con todo este drama o toda esta. Le pedí la foto de Berardo, me la prestó y bueno, aquí vemos de Clio Mendoza. Este libro está por aparecer, es de Daniela Tarazona. Como verán, hay como una multiplicidad de imágenes para estos libros. En este caso, una ilustración con uno de los hemisferios cerebrales sumergido, con una mujer que está sobre el sumergido, camina hacia el otro lado, y una tormenta eléctrica, ¿no? Los colores de la son los colores que se usan en las tomografías cuando te hacen como un escáner cerebral. Este libro también que está por aparecer, El día que apagaron la luz, de la autora argentina Camila Fabri, trata sobre una tragedia que hubo en Argentina en los años, no, me parece que pasó principios de los 2000, donde por una luz de bengala se incendió una sala de, digamos, entre otras como tramas que tiene la propia novela, ¿no? Entonces aquí era como tratar de interpretar como esta luz, ¿no? Esta luz un poco enseguida que pude como interpretar de la novela, como más sintética. Y bueno, les decía que estos libros tienen separadora, ya no iban a estar, y entonces escribí este texto. Cuando las lee,
usted le da sentido a todas estas. Para que estos libros se completen, necesitan tener un lector, ¿no? Entonces, usando cada uno de los textos en su mente y cuando lo está leyendo, ¿no? Y aquí vemos cómo es que resisten. Bueno, este es uno de los libros que he ilustrado, se llama Ruge, y fue un libro con un texto muy bonito de María Baranda, pero que tardó mucho tiempo su edición. Y pues me decía la propia María y mi querida editora, que era por la portada que era una portada tipográfica, a pesar de que los más chicos, ¿no? Yo siempre me planteo por qué un libro para más chicos tendría que tratar de hacerlo distinto, ¿no? Aquí yo más bien como que hablaba del sonido y todo el sonido, todo el libro va hablando de historias de los sonidos. Entonces yo pensaba que el ruge también era como una bonita. Pero bueno, y como les decía al principio, pues bueno, se agotó la edición y pensamos hacer una nueva portada. Aquí hay algunas. ¿Quién despierta ranas y pájaros cuando sueñan con sueños de fieros dragones? ¿Qué se oye junto a los ríos que baja y nube? ¿No? Por otro lado, ilustrar poesía es casi una tarea, está realmente en las palabras. Entonces yo lo que consideré es hacer más bien imágenes que acompañaran. Pero bueno, aquí tenemos con un jovencísimo lector que está viendo de muy cerquita la nueva portada de Ruge, ¿no? Conservando como este ruge que va increciendo, dicho por un león. Bueno, como les decía, todos estos trabajos de pandemia. Estas son una colaboración que tengo con la revista que se llama Postal y que desde hace varios años, digamos que yo tengo como una columna que es una página, reflexionar como sobre lo que yo quiera, ¿no? Siempre que los diseñadores o los ilustradores somos como un poco intermediarios o solamente traductores, yo pienso que el trabajo más interesante vimos contenidos propios, ¿no? Y en este caso es una oportunidad pues justo para decir cosas, algunas son humorísticas, algunas no, algunas son homenajes, en fin, tienen esto. Amplia, alguna de las anteriores y dice, una frase hermosa, escrita en un idioma que no entendemos. Si leyéramos una traducción y la entendiéramos y nos resulta hermosa, es más hermosa. Depende de la frase o de nuestro entendimiento. A veces sucede lo mismo con el arte. Justo como de estas obras que a veces pueden ser como complejas y que despreciamos solamente porque no las entendemos. En realidad, pienso que la aproximación es como justo tratar de entender como todo el contexto en el que se dan y una vez es como que se genera como la maravilla. Y fíjense, este fue la mente que imagínense como todavía no sabíamos lo que iba a venir, pero ¿no? Comenzaba el año de 2020 y esperábamos empezarlo como de una forma contenta. Esta es una de las postales que hice durante la pandemia, ¿no? Cuando estábamos pues las personas que en nuestras casas y en la realidad pues lo que hice fue ofrecer un espacio para jugar gato. Y esto fue cuando se publicó como después de varios vistas, solamente se hizo en forma digital. Y esta fue como la primera revista en la pandemia que se publicó. Bueno, ahí tenemos a este personaje saliendo de la barranca. ¿Qué estábamos diciendo? Después pasó el tiempo, la revista cambió su diseño y déjenme cerrar la ventana que se está colando un poco el sonido de la cabina. No, diseño y bueno, pues yo estaba como un poco nervioso a ver si me volvían a invitar a colaborar como en esta doble postal. Y bueno, pues con la sorpresa de que ahora mi postal iba a tener 2 páginas, ¿no? Entonces podía ser como lo que quise páginas. Aquí es otra reflexión, tú vas viendo la revista normal y de repente te encuentras con esta. ¿Será que nos damos cuenta que todo está de cabeza? Y este reciente que acabo de hacer, y aquí vemos pues, nuestra bandera, ¿no? Con exceso de sodio, ahí se ve, exceso de odio. Aquí un acercamiento a partir del etiquetado que hay ahorita ya en los alimentos. Se terminó y se estrenó esta película de Berardo González, que se llama Yermo, que es muy impresionante en el que Berardo se va
a los desiertos más alejados del mundo para ver cómo viven estas personas, ¿no? Entonces hace pues un trayecto como por todos los extremos, los desiertos, y tenía una serie de fotografías de Alfredo que presentaban, se hizo una serie de carteles con las fotos de Alfredo, que siempre había como unos personajes grabando esta misma tipografía. Es una película magnífica que les recomiendo que busquen, ¿no? De artistas, documentalistas, Gerardo González, y que pues con quien llevo trabajando ya pues más de... También, bueno, se publicaron estos carteles, también de un documental de Janet Jarman, en el que hice dos carteles tipográficos, ¿no? Y trata sobre el trabajo de partería en México, ¿no? El problema que tienen las parteras, digamos, la falta de reconocimiento que puede tener esta labor, a pesar de que es como vino haciendo, es un conocimiento que tenemos desde hace siglos, y la importancia de, como humanidad, para las mujeres, de poder parir de forma natural. Entonces, bueno, pues es la V y la W. También se volvió a estrenar una de las más grandes películas de este gran Jean-Luc Godard, Vivir su vida, ¿no? Entonces, aquí, pues, esta película se reestrenó y me pidieron hacer el cartel. Entonces utilicé en la que está fumando un cigarrillo y atrás los carteles, ¿no? Un homenaje a estos carteles que se ven en esta escena de Godard. Un cartel que hice para Argentina, un cartel de género, una serie de audiohistorias que hablaban de la cultura rock. Y bueno, este es un trabajo de uno de los grandes diseñadores rusos del siglo XX que se llama suprematista, constructivista, y este trabajo se llama Roja, ¿no? Del comunismo. Entonces aquí vemos como esta imagen magnífica. Me había llegado como un proyecto para diseñar una nueva pizzería, restaurante Lardo. Entonces presenté esto. Esta es una abstracción de la propia pintura de Lissitzky. Poner la tipografía tal cual donde su propia tipografía y después hacer el emblema. Entonces era como un cruce, como de una pintura constructivista para hacer como la imagen de la pizzería Lardo. Ahora se ha convertido como una rebanada de pizza que tiene el emblema del restaurante. Aquí vemos como varias de las pruebas de la caja, varias de las posibilidades que podía tener, cómo se ve esto en la fachada. Y bueno, miren, ahí está una de las cajas con una notación. Como verán, era una pizza de berenjena. Empecé a trabajar con Elena Reigadas un poco antes, o sea, me invitó ella a hacer como esta imagen. Y hay otro de los proyectos que era hacer la imagen del empaque con Casabosques. El diseño es de Casabosques, yo hice la imagen junto con Elena, y aquí pues justo investigando cómo se hacía esta técnica. Se me fue ahorita la técnica, pero Frida Castañeda es una experta en ella. Y bueno, fingí esta técnica fotográfica para dar como esta textura con la hoja santa. Y este es un emblema que hice también para Elena Reigadas de el Salón Rosetta, que pues esperemos que abra pronto, ¿no? Y que se basa en varias de las letras por artistas como el Dr. Atl o Roberto Montenegro, ¿no? Tiene como ese llevado a lo contemporáneo, ¿no? A partir como de una de estas unas de estas letras fue que se desarrolló, por ejemplo, la R, ¿no? Que es una R como muy particular. El rediseño de la panadería Rosetta, que decidimos hacerla con mi caligrafía. Entonces ya muchas de las cosas que se ven en esta panadería pues tienen pues mi letra. Y aquí cambiamos para la imagen del Festival Ambulante. Yo había hecho un cambio de emblema en
Y para 2020, como esta es una gira de documentales que se muestran en diferentes ciudades, pensé que qué pasaría si todas estas letras en ángulos y que siempre estuvieran como en movimiento. Por otro lado, utilizan para que estas letras se pudieran como sobreimprimir unas con otras, ¿no? Entonces aquí ven un poco como tema, cómo se va generando el sistema. Y bueno, pues aquí tengo que decir que muchos de los sistemas que diseñamos aquí en el taller, pues es un trabajo de equipo. En este caso, los diseñadores que están trabajando, Eric León y Alex Montoya. Y, y bueno, ahorita van a ver cómo el desarrollo del sistema. No solamente es crear una imagen, sino crear como todo un sistema de comunicación. Aquí vemos como el ambulante que da como totalmente una gira, una vuelta, rotación sobre sí misma. Y cada uno de los carteles, dependiendo como del estado, aquí es Michoacán, aquí Oaxaca, cada uno iba variando, dando como esta vuelta en esta gira. Aquí vemos también como un sistema y estaba todo pues diseñado cuando viene la pandemia y se tuvo que dar datos digitales y pues funcionó también, la verdad es que muy bien. Aquí son algunas de las aplicaciones en camisetas, en bolsas, bueno, en fin. También durante la pandemia fue la Feria Internacional, llevo cerca de 15 años diseñándola, también como un sistema. El emblema, sin la ayuda, que va cambiando de tipografías dentro, ¿no? Siempre va cambiando porque en una tlayuda la tortilla es una abstracción del sol. Aquí viene un poco como tipografías primarias y secundarias. Y este fue el cartel que hice. El futuro, y pues es un deseo, ¿no? Que vuelvan a publicar el sol, que podamos como leerlos todos bajo esta misma iluminación. Y bueno, pues los sistemas que se desarrollan, los colores, ¿no? Para que sea claro para ellos, sobre todo porque iban a ser puros eventos virtuales. Entonces, ¿de qué forma podemos entender como diferentes géneros, narrativa, ensayo, política, en fin, ¿no? Entonces, este es como el sistema. Y por otro lado, la Secretaría de Cultura me encargó la imagen también para cómo se iba a promover a través como de estas plataformas y a distancia, ¿no? El programa se llama Contigo en la Distancia. Y entonces, bueno, pues finalmente la cultura es un círculo que se cierra, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, y que ahorita estaba por esta pandemia. Pero a pesar de que estuviera interrumpido, seguía estando unido, ¿no? Entonces es un SEGRA, pero que formaba justo como estas dos letras, la C y la D. Después estuve armando como de varios dibujos de Paul Renner, que es el diseñador que diseñó la tipografía futura, ¿no? Entonces estoy haciendo con figuras geométricas. Y otro de los proyectos es que dirige Daniel Golding, y que es un espacio para la lectura, arte y conversación de la J de jardín, después virándola, después añadiéndolas, para que, digamos, que todo fuera una tipografía que estuviera en constante crecimiento, como son los jardines, ¿no? Y aquí vemos como, digamos, los tallos que van creciendo a partir de esto que se propone este jardín LAC, y que pues también tiene que ver como con el volumen también de la voz con la que hablamos y con la que conversamos. Para la Galería Kurimansuto también comenzó la pandemia, se divide para que se puedan presentar varias exposiciones pues en este espacio. Y entonces yo tomé como justo estas formas a partir del mapa arquitectónico de la galería, o sea, digamos que y estas son como varias de las divisiones. Entonces me fijé que dentro del mapa arquitectónico estaban como estas geométricas. Y esto de alguna forma se convirtió como en la identidad de ¿no? Para hacer como estos, el módulo va cambiando y se va repitiendo y se va haciendo en cada uno de los impresos. Y asimismo, digamos, como va para arriba, la siembra va creciendo. Si las primeras siembras fueron amarillas, pues entonces van cambiando a azules.
y después de azules van cambiando, ¿no? Y esto es lo que ahorita se está presentando en la Semana del Arte, que también para el área de Kuruma Suto, coordinado por un proyecto de Damián Ortega y Brice, en la que se ponía obra de los artistas en estos cabinas telefónicas y que están a punto de desaparecer de la ciudad de Nueva York. Entonces se utilizaba esta área para poner la obra de todos estos artistas, leerlos, ¿no? Y este es el emblema. Trabajamos este emblema, les digo, de mi equipo, Damián y Brie. Entonces, esto, bueno, pues obviamente tenía pues aplicaciones en internet, pues en varios tipos de soportes, hasta en bolsas, todo a partir de la figura del titán. Oaxaca Cine, también un proyecto en el que se vio la necesidad de que sus proyecciones, que normalmente son en el Teatro Macedonio Alcalá de Oaxaca, que es un lugar muy hermoso, pues ahora también se volvió virtual. Entonces aquí, más bien la idea fue volver, que es el símbolo Oaxaca Cine, a los colores RGB. Aquí está como los colores RGB, que es red, green y blue, y que son los colores luz. De los carteles que diseñé durante la pandemia, el de 9º aniversario o la incursión al cine latinoamericano. Y estos son carteles en movimiento, que estos son carteles que se hacen en un GIF animado y que van cambiando como constantemente sus colores, ¿no? Aquí, por ejemplo, se van moviendo los ojos de este mezcal que nos está viendo, pues se va moviendo como y el colibrí pues va batiendo sus alas, pero es un colibrí también ojo, ¿no? En este caso, un pescado que, que dibujé a partir de Hokusai, que es un artista japonés, un equilibrista y mexicano. Normalmente los carteles que diseño para Oaxaca Cine, que están en las calles de la ciudad de Oaxaca y Negro, y la característica especial de estos que se hacen durante pandemias, que son animados y en colores luz. Estos son como los carteles que diseñamos, diseños que ha hecho Eric León. Publicó este libro que hice con Literatura Random House, de la novela clásica Bajo el Volcán. Pues todos reconocemos como con digamos, las ediciones que se hicieron con la pintura de Alberto Gironella, como mi propuesta, hacerla como muy simple y donde vemos como el volcán a través del vaso de tequila y se forma un volcán como en un paisaje de nubes. Un volcán que aparentemente está. También durante la pandemia, pues estuve practicando otras cosas que te llevaban de espera, que no tenían como la inmediatez del trabajo y empecé a pintar con unos pequeños óleos que se llaman copia y original. Dentro de todo el trabajo habrán visto que a mí me interesa mucho el sentido del humor, que sean, y no como una cosa forzada, sino que como bajo esa óptica o así también pues, la veo sin proponérmelo. También una serie de pinturas. Aquí lo que estaba pensando, no he seguido con esto, pero era inventar un artista francés, pues como muy minimalistas, que se llama Jacques Ribot. Y bueno, pues esta es la primera serie de cuadros de colores. Y por otro lado me puse a pintar óleos muy grandes, de 1 metro por 1 metro. Esta serie de óleos que tienen como pintura con óleos muy cargados. Se llaman referencias a historia del arte, al humor, bueno, a diferentes cosas que me gustan, diferentes cosas que se me van en el momento. Y bueno, pues ahorita esta serie de cuadros afortunadamente se está presentando en la Gana de Arte Contemporáneo, MACO, en la Galería Le Laboratoire. Bueno, pues si tienen chance de darse una vuelta, pues ahí podrán ver como justo estos cuadros. Como de las cosas que se van ocurriendo, a ver qué pasa con esto, me di cuenta que el óleo de repente parece chicle y aquí hice en un zapato, ¿no? Entonces probablemente esto después se convierte en un mural de zapatos con óleo, que son desde hace varios años. Tengo este editorial, grandes teóricos o ensayistas contemporáneos sobre la imagen. Es un editorial que tengo frías y que ahora se llama Vestalia desde hace 2 años. Y estos son como echar como la pandemia para promocionarlos, ¿no? Entonces aquí estamos tomando
fotos, pero me pareció interesante que vieran como algunos de los títulos de estos grandísimos autores, traducciones que se han hecho especialmente para estos libros muy, muy interesantes y muy complejos. Celebraba en 2020 el centenario de Fellini y se organizó una exposición, invitaron a varios autores a decir algo sobre Federico Fellini, ¿no? Y me di cuenta que en las propias palabras de podía hacer esto, ¿no? Fell in love, ¿no? Enamorarse, ¿no? Entonces un cartel que tiene como poesía a partir de las propias palabras del nombre. Fíjense que es muy raro como hacer pláticas así porque como no vemos las reacciones de nadie, así que Fernando, no te quites por favor de la imagen porque me das un poco de, de saber que estoy hablando con alguien. Pero bueno, espero que esté siendo esto interesante para todos. Aquí seguimos, Alejandro, y ya de preguntas y de felicitaciones. Aquí estamos Fantástico. viéndote muy atentos a tu exposición. Aquí estamos. Muchas gracias, Fer. Sí, Bueno, sí. pues me voy a apurar porque fíjense, faltan algunas imágenes y ya veo que son las 12:56. Entonces, bueno, pues aquí son de una película de José Alfredo Montes, un cortometraje que se llama Estepario. Y bueno, como verán, a veces hago dibujos, yo a veces hago letras hechas a mano, a veces son como diseños más complejos, a veces uso fotografías. Todo eso pues depende como tanto de los proyectos como de los estados de ánimo o de lo que yo. Luego la plataforma Movie me invitó a hacer el cartel para esta película argentina de Romina Paula y pues me gustó mucho porque bueno, es una plataforma que tiene como películas y que trabaja con muchos diseñadores de todo el mundo y bueno, pues me invitaron a hacer esta imagen inspirada en retratos cubistas y aquí vemos como para de la película una especie de triángulo por el que pasa cronista. También durante la pandemia hice esta imagen que es para unas joyeras que estaban donando como sus piezas en favor quienes estaban necesitando en ese momento el dinero. Hice la imagen de esta librería que se llama La Moraleja, que ya tenía como pues muchos años junto al Cine Tonalá. Me invitó Gina Jaramillo a diseñar esto y lo que pensé fue que la imagen que tenía que hacer, que se iba a poner, ¿no? Porque en realidad lo único que cambió el nombre, La Moraleja, que se llama así por Ale de la Mora, que era pues la dueña original de esta, falleció desafortunadamente y entonces las socias, una de ellas su hija, junto con Gina y Guille, quisieron hacer como el homenaje con el nombre. Entonces, y diseñé estas letras con estos fondos que eran de obra que tenía ella misma en este espacio, se está pintando el letrero. Bueno, yo siempre lleno cuadernos y que escribo, que estoy pensando, simplemente por dibujar, porque me encanta hacerlo, yo creo que es la actividad que más disfruto, esto que me gusta mucho. No me extraña que no le guste mi trabajo, me extraña que le guste el de usted. Y aquí vemos otro de los proyectos que hice durante la pandemia, el de Guerrero, y que tiene este nombre como tan fuerte. Entonces lo que pensé fue dibujar como varios iconos, el diseño tiene una tipografía muy fuerte que tomé del trabajo de uno de mis diseñadores que diseñaba una revista Twain y en la que utilizaba esta fuente tipográfica que siempre había querido utilizar, pero llegó al diseñar este mezcal cicatriz. Aquí vemos como algunos de los detalles de la botella, es una botella muy elegante de madera. Y en esta botella tiene como justo esta cicatriz grabados en realce sobre las diferentes abstracciones que hice de los agaves. Cartel para Nisei segunda generación, de José Miguelino, y que de los migrantes japoneses a historia como de ellos. Recuerdo mi presentación, una película de Antanas Amador, y en la que retomo de don Gabriel Vargas para hacer la imagen de esta comedia oscurísima, oscurísima. Y bueno, había hecho la imagen para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que se tuvo que posponer, pero bueno, esta es la imagen que he diseñado con lápices de colores, una imagen creo que muy bonita, está mucho. Y después como después ya se presentó, se pudo hacer como pues diseñé un cubrebocas
para la propia imagen. Y bueno, llegamos a este mostrarles, que es un libro que hice con Mónica Herrerías, que se llama Cerrado por contingencia cuidísimo. Pues estaba todo vacío. Nos fuimos a las calles del centro histórico para poder, como todos los carteles que ponían en los negocios para decir que estaban activos. Muchos de estos negocios, pues desafortunadamente, pues ya no están, no sobreviven. Pero que hicimos que fuera un testimonio justo como de esta época, que dibujaban las propias personas para decir que ahí estaban. Entonces, vemos Chadas, es un fotolibro, ¿no? Ver todo era como por redes sociales o por aplicaciones como WhatsApp, pero que estos, ¿no? Nos imaginábamos que era como esos mensajes que ponemos cuando queremos escribirle a alguien. Es un libro que para mí habla como de muchas cosas. Afortunadamente también tiene un texto de Alfonso Morales, que es uno pues, de nuestros grandes intelectuales, y escribió un texto sobre esto. Y las guardas del libro hicimos fue recopilar como todos los encabezados durante 3 meses que publicaban en y poner esto como testimonio, ¿no? Cuando salió esto, 50,000 muertos por esta pandemia, ya sabemos que hay más de 200,000 según cifras oficiales. Bueno, aquí un comercial por si a alguien le interesa comprar el libro, escriba lestalediciones@gmail.com. Y bueno, un cartel que pueden encontrar en YouTube que se llama Nacido para Perder, me voy a apurar. El cartel que hice para las rejas de Chapultepec con una foto de mi mano mordida por una perra. Y bueno, otra portada de Mariana H. a través del vaso, en el que la ilustración pues se basó en todo esto, rock en tu idioma, y los volantes o los cartelitos que hacía Sergio Arau y Damián Ortega para el rock. Y aquí vemos al personaje de Queremos Rock. Y Mariana a punto de entrevistar a este par de personajes ochenteros. Más carteles para películas y los carteles para La diosa del asfalto, que es una película que se estrena el día de hoy, entonces en cines, ¿no? Muchas veces presento a mis clientes, que bueno, pues, la verdad es que somos amigos o llevamos trabajando ya mucho tiempo, y por ejemplo en este caso Julián quiso que los 3 carteles se imprimieran. Seguido pasó también con los carteles anteriores. Otro cartel que hicieron de la pandemia para un corto que fiesco en China y que se llama Wheels. El emblema para Animal Shepherd, que es de gatos y perros, que está en el Ajusco y que hace Ryan Cosgay. La portada del libro Las agujas de mentes, publicada por Almadía de Jorge Volpi, en donde las agujas están hechas con estampado plateado. Este libro que hice con Ana Laura Alde para Turner, que son, imagínense, México, 500 años de historia en 500 objetos, ¿no? Fue un libro que sí, prácticamente toda la pandemia, y que tiene como estas características especiales. Vean el lomo del libro, son más de 1,000 páginas, y que para cada uno de los periodos, lo que como poner unas plecas que atravesaban como la parte exterior del libro, todos estos dibujos en el canto. Podríamos identificar como estos periodos. Ahí está como el lomo, hecho con la Academia Mexicana de Historia. Aquí está como el libro, como verán, se hace como este dibujo para que diera como los dibujos en el canto. Y bueno, así salió como la cosa. Con fotografías de Chabela Vargas, que tomó mi amiga, la fotógrafa Mae, y que es una colaboración entre ella y yo, ¿no? Entonces, al poner estos dos, pues, y aquí ella que tiene cara de que la chi. Algunas de las que todos eran personajes desnudos en busca de algo. El cartel para el multiforo Alicia, ¿no? Cada año hago un cartel tomando como base y donde siempre está el gato de Cheshire, o no sé, Cheshire, no sé cómo, ¿no? Y en este caso una Alicia que quiere incendiarlo todo, ¿no? En la botella que le dice tómame y que normalmente la haría o más pequeña o mucho más grande.
Y este es otro de los carteles de una serie que hago como carteles que no tienen cliente, pero que sí se imprimen de una cosa que escribí yo, muy basada totalmente en Gran Cassandre, diseñador eh, eh, que hizo su trabajo en Francia y que diseñó esto, ¿no? El mundo acaba si yo muero, ¿no? Entonces, con esto, con este entorno, pues termino mi plática. Estamos en tiempo y pues muchas gracias por escuchar y pues me sentiré muy contento de este diálogo. Ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla y les agradezco a todas y a todo con todo mi amor a mis padres que me están escuchando. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Pues muchas gracias por todo presentarme. Me llama la atención la manera en que todos los diversos soportes donde estás, como la poesía, ¿no? El cartel, el rock and roll, la música. Y esto es bien interesante para los que estudiamos o están estudiando diseño o algún arte, ¿no? Porque se piensa que solamente, como decías, el diseño se tiene que enfocar en uno, pero es una multiplicidad de elementos que están, una geografía que va a Oaxaca, que va a Italia, o sea, muy, muy impresionante. Pero para que yo no tome la palabra, hay muchísimas preguntas, entonces voy yo. Alexis Joel te pregunta, bueno, te felicita y también quiere ver si le puedes explicar la cuestión de la poesía visual. Fíjense bueno, es como justo utilizar las palabras tienen como un significado y cada una de las letras es un objeto, ¿no? Imaginen si volteamos lo que se convierte, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, yo hice un emblema de Animal Shepherd, ¿no? También como objeto y las palabras también tienen como conceptos forman poesía y las letras con las que las escribimos también. Entonces hay una vanguardia que justo se origina y en Europa más o menos al mismo tiempo que se llama poesía concreta, en el que unas poemas a partir como de las construcciones de las palabras. Pueden buscar poesía concreta, ¿no? Para que vean el trabajo de Augusto, de Haroldo de Campos, de Decio Pignatari. Pueden buscar Grominger, que es un boliviano alemán que desarrolló pues, su trabajo en Suiza, trabajo de Dieter Roth, ¿no? O incluso aquí en México podemos ver ejemplos como los de José Juan Tablada, ¿no? Casi al mismo, un poquito posteriores al trabajo que hacía Apollinaire, este poeta francés que tiene este poema que se llama Lluvia, las lluvias justo como en una formación de lluvia. Ya también Tablada tiene como estos, o los poemas de Octavio Paz, ¿no? Así como de algunos otros poetas, ¿no? Pero de nosotros como diseñadores, diseñadoras, nosotros lo que empleamos, les digo, son imágenes y palabras. Entonces, medio como muy natural para nosotros también al estudiar cada una de las tipografías, como ver como la poesía propia que tienen las formas y también lo que va haciendo es una conjunción como de todos esos elementos. Bien, gracias. Dice que te admira muchísimo, mucho tu trabajo. Maritza, me preguntas sobre tu proceso creativo, si le podrías explicar algo o desarrollar algo sobre eso. Sí, una cosa que pienso, y ya también lo he dicho, porque también no es que uno, ¿no? O sea, pero yo lo emparento mucho con el juego, ¿no? Es decir, un juego necesariamente es como de estar a carcajadas, ¿no? Hay juegos que necesitan muchísima concentración, ¿no? Que incluso se vuelve más allá de un juego, ¿no? Hay juegos que son hechos para divertirse, y hay juegos con proceso educativo con juegos que tienen diferentes reglas. Cuando te sales de las reglas del juego es el aburrido, ¿no? Es como si alguien está jugando básquetbol, de repente, como si fuera fútbol, pues entonces ya como que queda fuera del juego, ¿no? Entonces cada uno de los juegos tiene diferentes reglas. Hay juegos que son serios, que apenas te mueves porque estás muy concentrado. Y hay juegos que son viento, o hay juegos que te juegas tú solo, tú sola, ¿no? Y que en realidad tienen como prácticas, ¿no? Veo mucho el juego en los niños, ¿no?
que cuando los niños juegan no hay cosa más importante en el mundo. Hay un poema que me gusta mucho de Octavio Paz, también lo he dicho antes, que se llama Trompo, y dice algo así que cae en el centro del mundo, ¿no? Entonces, en ese momento el trompo es lo más importante, como la rotación por él, ¿no? Entonces, eso yo lo veo como parte del proceso creativo. También hay cosas, digamos, que el juego tiene que ver más con estructuras, como con jazz, ¿no? Una cosa como mucho más estructurada. Y hay cosas que tienen que ver más con la expresividad, con el color y la combinación de todas ellas. Muy bien, Arturo Israel te felicita y dice que le va a continuar sus trabajos. Jonathan Velasco te comenta sobre que haces las portadas, que le parece muy importante tomar en cuenta tus portadas. Te pregunta explícitamente, ¿con qué elementos haces la elección adecuada? ¿Cómo, supongo, si entiendo la pregunta, cómo eliges la tipografía de entre todas las que hay? Creo que con dos cosas, la intuición y la lectura, ¿no? Y en este sentido, les digo siempre a mis alumnas, a mis alumnos, ¿con qué letra escribirán una carta? Una carta que es una cosa como muy importante y que estás utilizando justo como las palabras, ¿no? La harían con el B, con Times, la harían a máquina de escribir o la harían con su puño y letra, ¿no? Y aunque quien recibe la carta va a apreciarla mucho más si la reciben de puño y letra. Bueno, fe es un decir, ¿no? Obviamente parámetros, pero luego es como simpático. Entonces, de la misma forma, nosotros, como así la tipografía son dibujos que han diseñado nuestros contemporáneos o que han vivido desde hace varios siglos. Y entonces, nosotros, tipografía, para hacer como una referencia en nuestros diseños a eso. Es decir, tienen un valor cultural que no alcanzamos a ver, pero siempre lo lleva como ese dibujo, ¿no? Entonces es como muy bonito pensar que hay tipografías romanas, pues de mucho tiempo, que se siguen utilizando ahora constantemente en distintas cosas que tienen, ¿no? Por ejemplo, carteles de cine de Hollywood, o qué sé yo, ¿no? Entonces, reconocer nosotros como, vamos a la imagen, eso es un valor que le podemos dar a cada uno de nuestros trabajos, ¿no? A mis alumnas, a mis alumnos, que sepan en qué años, ¿sí? Que busquen como referencias de cómo se empleó, para nosotros aprender como de eso y poder hacer realmente la memoria, que es esto que tanto me importa y que creo que es lo máximo que puede generar el diseño, dar la memoria de quien lo ve, de quien lo tiene, también es justo de esa memoria. No es una cuestión eh, frívola. La tipografía que elegimos va a ser la voz de lo que nosotros estamos diciendo. En concreto, la pregunta es cómo estudiar cada una de las fuentes, hacer como muchísimas pruebas, responder mucho más y averiguar de dónde viene esa tipografía, cuándo se creó, quién la hizo. Carlos Galloso te pregunta si qué consejo le darías a los nuevos diseñadores de este presente. Bueno, pues sí, siempre también digo que no me gusta dar consejos, pero yo creo que el consejo es ser curiosos. Ser curiosos, por un lado, es decir, de dónde vienen las cosas, que nosotros nadie inventamos el hilo negro, siempre somos una continuidad, así como la cultura es una continuidad, nuestro trabajo es una continuidad, y si somos curiosos y curiosas, nos plantearemos como montones de preguntas, ¿no? Y aquella como que nos dice, ¿y si está bien esto que estoy haciendo? Curiosidad con nosotros mismos, ¿no? También, pues, otra cosa es que como no limite, que ya habrá muchas cosas afuera que te limiten, ¿no? Entonces uno mismo se como muy contento. Y algo también yo creo que es pues ser apasionado de lo que no tenemos como el futuro asegurado y que nuestro trabajo, el más reciente, tiene que ser el mejor. Muy bien, Martín Barrios te saluda desde Chiapas, te felicita. Pregunta, ¿cuándo saldrá la edición del libro de fotografías con texto breve de 20 por 20 centímetros? Así. ¿Te refieres al libro de Vancomer, que es 500 años de historia? Es un libro que el banco le regala a ciertos clientes, entonces creo que la mayoría de nosotros, pero
pues no sé en realidad cómo lo distribuyan, pero probablemente la editorial se encarga como de la edición de este libro, pues tenga algunos a la venta, entonces yo creo que podrán averiguar en sus redes, en la red de Turner. Muy bien. Geraldine de los Santos dice que gracias por regalarles Rever el Mundo con tan impresionantes portadas. Andrea Hernández te comenta que es muy interesante cómo creas las portadas a través de signos muy simples y que atraen la vista de los lectores. Lisbeth Puga te pregunta, no hay que juzgar a un libro por su portada, que muchas veces la portada dice muy bueno, no sé. Carlos Galloso te pregunta, ¿cuáles serán los pasos para poder realizar? Bueno, así como hay muchos, pero yo creo que principalmente saber pensar a lo mejor las formas en que ¿no? Porque finalmente lo diferente siempre se ve. Y yo creo de que alguno de nuestros diseños en realidad vaya a funcionar 100%. O sea, yo creo que también ahí tiene que ver con la intuición. Le gustará a alguien más. O sea, yo también es lo que pienso. Si en algún momento te da risa a ti, también le dará risa a alguien más, ¿no? Entonces yo creo que aquí la cosa es no ser tibios, sino que echar toda la casa. Hablo de la que hablé en principio cuando enseñé como esta imagen de que los peores diseños los hacemos los diseñadores. Tenerte en una zona en el que pues pasa desapercibido o que no se te queda. Colocarte como con los contenidos, decirlos como de la forma. Y a mí yo pienso que algo es muy interesante cuando se ve un poco la opinión, cuando se ve que el diseñador se da, ¿no? Entonces, independientemente si es un trabajo como muy, digamos, pero siempre se nota desde la composición, la elección tipográfica, todo la intención, ¿no? Hay trabajos en los que se nota más la mano de alguien o hay otros que permanecen como más neutros, pero apasionados, distintos y con respeto al espectador, ¿no? Pues una de las últimas preguntas, Zulema Plácido dice, te pregunta qué te han influido en tu trabajo. Por ahí ya mencionabas algunos, el japonés, sí, no, pero si puedes. Okusai. Bueno, sí, no, las influencias son muchísimas, desde la historia del arte hasta con los carteles que veo, digo, hechos por las personas, el símbolo de las que dibuja en los talleres mecánicos, ¿no? Diseñadores que son, ¿no? O que son, aunque no los conozca, y van cambiando todo el tiempo, o sea, es como o sea, si nos interesamos como en ver, todo nos va a influenciar, o sea, desde la forma de, pues, una obra de arte flamenco del siglo XVI o en la calle, ¿no? O sea, todo es una influencia, pero sí me parece que tenemos que estudiar como a los grandes maestros del diseño mexicano, Fernández Ledesma, bueno, por supuesto, los libros que se crearon durante todo este periodo de los años 30, 40, 50 en México, Prieto, Vicente Rojo, quienes estuvieron en la imprenta Madero, por supuesto, Rafael López Castro, Luis Almeida, Peggy Espinosa, Rocío Mireles, bueno, en fin, como mucho que se ha hecho en México de mi generación, pues ya que estamos yo también a más de mediana edad, pero que es muy interesante tener como nuestras referencias, o sea, ¿no? Quienes nos anteceden y también de esta forma agradecerles, ¿no? Agradecerles, ellos tenemos trabajo, tenemos como que somos parte de esa historia cuando estamos haciendo. Y bueno, pues del mundo, todos los que te imagines, es muy interesante buscar las referencias en el pasado, o sea, ver todo lo que se ha hecho, cuevas prehistóricas, hasta nuestros días. O sea, es muy interesante como todas las expresiones, ver como objetos o todo tipo de escritura, ¿no? Entonces, todo eso me parece que también obviamente lo que comemos, las películas que vemos, puede influir, ¿no? Desde la música clásica hasta el sonidito. Pues estamos por finalizar, Alejandro. Solamente restaría ver que toda esta exposición que nos has regalado, que los libros también
son objetos de regalo, las portadas, pues no queda más que así esta etnografía de la observación que tienes de tu realidad, ¿no? O sea, observar y observar, observar la vida gastronómica, es un asunto que rige todo tu trabajo, la observación, un gran registro para los futuros arqueólogos o historiadores de imágenes, ¿verdad? Entonces, fantástico la manera en que has dado esta línea de observaciones, obras, ¿no? Y pues nada más que agradecerte y si tú quisieras dar alguna conclusión, has hablado un montón y todas estas cosas que se resaltan, la palabra de la observación, ¿no? Una gran cúmulo de observaciones que rigen tu trabajo. Y pues si gustas despedirte o dar una breve conclusión, sería todo. Pues muchas gracias por este tiempo, también por las preguntas, tu lectura. Y bueno, pues a todas las personas que se tomaron su tiempo para ver esta exposición. Y creo que nos decía Frida de lo de la exposición, ¿verdad? Que eso ya lo dirás tú. Mucho buenas tardes y vamos a tratar de ser lo más felices que podamos. Bueno, pues así damos por concluida la participación de Alejandro, a reserva de lo que vaya a ahora continuar, pues nos despedimos. Muchas gracias.